Bueno, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Hola a todos, todos los que me están escuchando. Vamos a empezar a continuar con las clases. Igualmente saludos a los que tuvieron el curso en abril. Las kamatimilla, no chimetla entichitan, panitla mubusulish copinali, no kia amatimu machisen sekensin panahuatlastoli, bueno, kia tichuasen sekeski tlamantitlen, no kia tichinechelian pan, to chinanco, teni tocash amati kamaltisen sekensin que tlen kamantlastoli, que techinechilian, bueno, kia tichimpoulian tu, güey tatawan, o tu güey coluan, o tu güey nanawan. Bueno, voy a contarles una leyenda respecto lo que nos han ido transmitiendo de generación en generación en nuestras comunidades, en este caso la Huasteca Potosina, precisamente en Gilitla. Es acerca de unas leyendas que nosotros recolectamos y trabajamos con niños y niñas y población en general, con los abuelitos, las abuelitas. Vamos a estar como viendo esta parte, ¿no? Respecto al náhuatl, precisamente de Gilitla, que es en la Huasteca Potosina. Espero que alguno de ustedes haya visitado, y si no, pues les invito a conocer también la Huasteca Potosina. Nokia Tletichinitan, Ulises Tichipachalose, Nokia Nepa, Huasteca Pantlali, Nokia Pan Xilitla, Altepetl, Nokia Pica, un Camia, Clamantin, Mia, que Huaytlan, Nehuili. Como como hay muchas cosas por aprender de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, desde nuestra cosmovisión, nuestra cultura que existe y está impregnada precisamente en nuestras comunidades indígenas. Ahora me gustaría como darle la bienvenida también a los chicos y a las chicas y a los alumnos de Nahuatl para el mes de mayo, que son nuevos. Hay unos que ustedes ya están un poco más avanzados. Podemos hacer esta dinámica de ir intercambiando, inclusive compartiendo de lo poco que saben. Inclusive la intención es esto, ¿no? De poder como conocer el idioma e intercambiar, porque hay veces pasa como nos los quedamos, pero no lo practicamos, queremos que sea más práctico. Podemos inclusive los que viven en la Ciudad de México, después digo, si es que sigo en la Ciudad de México, podemos hacer como un poco más práctico, hacerlo, digo, esperemos que vaya todo bien con la cuarentena, con esa situación de emergencia sanitaria, eh, pero me gustaría como a los que no tienen noción de náhuatl, enseñarles cómo de lo que vamos a estar hablando sobre el curso, cómo se forman, cómo nacen las palabras, la raíz, ¿no? En sí también cómo conjugar verbos, etcétera, ¿no? Los tiempos, ese tipo de ejemplos, inclusive vamos a estar hablando sobre la clase, ¿no? Ya más a fondo puedo irles explicando, inclusive les voy a enviar el material, algunos ya lo tienen, les puedo ir enviando más material y recursos sobre el curso. Ahora me gustaría poner como un ejemplo de lo que hemos estado, hay algunos ya tienen un poco más de noción de náhuatl, como cómo nacen y cómo se dan las palabras, como en este caso me gustaría que ustedes supieran como un ejemplo que les puedo poner ahora, ¿no? Eh, que muchas palabras, como bien sabemos, del español, y no solo en español, hasta inglés, inclusive, u otros idiomas, que han tomado prestado ciertos términos o ciertas palabras de náhuatl, ¿no? Como podemos ver, en este caso, me gustaría poner un ejemplo muy claro, ¿no? Que es tomate, como en sí en español es tomate, ¿no? Y en náhuatl es tomate. Pero ¿saben cómo nace esta palabra, no? Tomate nace de Tomahuac, 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 y esto es de Tomahuac y At de agua, At, Tomahuac, a ver, perdón, ahorita se los muestro. Tomahuac, que es gordo o gorda,
Y pues sí, muchos me imagino que ya saben, ¿no? Que significa agua. Como podemos ver, es esto, ¿no? Que podemos ir aprendiendo como cosas muy, muy básicas, como de cómo nace las raíces de las palabras o ciertas expresiones que nosotros usamos, como en este caso, tomat, que significa tomate en español, tomat, pero nace de tomahawk, como entonces significa gordo o gorda, ¿no? Tomahawk, de uno que está gordito, ¿no? Como uno tal vez, yo soy un poco, no soy gordo, pero sí, me considero que antes era más flaco. Tomahawk, que es gordo, y de agua. En sí, metafóricamente, podemos decir que no, para nosotros los nahuas, los que hablamos náhuatl, entenderíamos como agua, es una agua, es como el tomate viene siendo una, como una gota de agua gorda, ¿no? O agua gorda, como es esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que para tomate significaría, ¿no? Tomate, que nace de tomahawk, gordo o gorda, y pues es agua. Como podemos ver, a ver, sí me escuchan, ¿no? Ah, sí, estoy viendo el micrófono. Eh, y que es agua. Y literalmente, pues, o metafóricamente lo estaríamos traduciendo como agua gorda, ¿no? Como el tomate tiene esto, ¿no? Como nosotros es como una gota o el agua que está un poco inflada. No sé si habían escuchado esta parte, ¿no? Del tomate. Nosotros como, cuando nosotros hablamos náhuatl, por lo regular los nativos no nos damos como esta cuenta de que cómo nace, ¿no? Porque solo lo hablamos, igual como en español nos pasa. ¿Cómo, color café, cómo se dice? Chocostic, chocostic. Color café es como chocostic, como color a tierra. Es esta parte, ¿no? Es como la conexión con la madre tierra. Y eso es lo que chocostic es café. Chocostic. Se los voy a poner. Bueno, los voy a mostrar de nuevo. Tomat, que nace de ahí, en esa parte que es tomahawk, y gordo o gorda, y agua, ¿no? Entonces, literalmente o metafóricamente es como agua o como una gota gorda, ¿no? Como esta parte, ¿no? Que les mostraba, ¿no? Como el tomate para nosotros, ¿qué significa esto, tomate? A ver, lo voy a poner aquí, tomate. Así, ¿sí? Se alcanzan a ver, ¿verdad? Bueno, son ejemplitos, es que como quería explicarles un poco para que vayan viendo cómo se desglosa y se hace ciertas terminologías en náhuatl, ¿no? Tlaxcamati Nochi y Tleamati Chitán, muchas gracias, agradezco a los que ahora me están siguiendo, me están viendo, inclusive pueden publicar o compartir el vídeo o la clase, no hay problema, la intención es compartir, a mí me gusta compartir mi idioma y mi cultura en general, en este caso, por eso comentaba como, quería contarles una leyenda como para que sea un domingo más ameno, como un domingo más como para que no se la pasen más aburrido, ¿no? Como me gusta contar leyendas, ¿no? Antes yo lo hacía mucho con los niños, como en las escuelas, yo trabajé en una escuela, en escuelas primarias, y también trabajé con este proyecto de libro sobre narraciones, bueno, más que nada leyendas y cuentos en este caso, la zona de la Huasteca Potosina, en el municipio de Quilitla, trabajando con los niños, los maestros, bueno, más que nada los abuelitos y las abuelitas de estas comunidades del municipio de Quilitla. En este caso, como les ponía este ejemplo, para los que quieren tomar apuntes, si gustan, ¿verdad? Si es necesario para los que apenas están ingresando en la clase, que es necesario tener como una libreta y tener como una, una pluma, ¿verdad? Para poder ir como registrando o anotando, ¿no? Lo que vamos viendo en la clase. Cualquier duda me pueden preguntar, ya sea directamente o lo pueden hacer en el chat de YouTube, ¿vale? Bueno, otro ejemplo, inclusive como yo les decía que hasta
con el idioma anglosajón, que es el inglés, como en este caso hay muchos, como se han pedido, nosotros como nahuas, como a veces no mencionamos que es muy importante el idioma, pero hasta como decía, hasta los vecinos de Estados Unidos, como usan shack, como shack es como una cabaña o algo de madera, una choza, ¿no? Shack, que viene siendo cabaña, ¿no? Cabaña o una choza, o choza, ¿no? Esto es en inglés, ¿no? Como vamos a ver, como pues, es como algo bien loco. Me gustaría explicarles para que vean que el náhuatl se ha ido más allá, ¿no? Como ahora vamos a decir también a Donald Trump que deporte también a esta palabra, ¿no? En este caso, Shaq viene de Shahkali, 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 que es Shahkali. Shahkali significa que es una casita, sí, sí, sí es una casita, muchos saben de que es una casita, ¿verdad? Shahkali, que es de Shahkali, como de tierra, es una casa como una de bioconstrucción, ¿no? Como una casa de madera y lodo. Perdón, es que estoy escribiendo. Casa de madera y lodo. Es como, y de zacate, justo, perdón, y zacate. Chacali, ¿no? Chacali. Y Shac, como podemos ver, de hecho, los vecinos se han apropiado de nuestro idioma en este caso, pero vamos a pedir también en este caso a ver si puede deportar también a este término el presidente de allá. Pero en este caso, Shack, que significa cabaña o choza, y en este caso también como podemos ver, Shakali, que es casa, casa de madera. Literalmente, pues nosotros sabemos que es una casita de madera, y lodo y zacate por lo regular en nuestras comunidades todavía se encuentran en algunos lugares, o si no, más por lo regular, la cocina, ¿no? La cocina usamos de ese tipo de material. Ujú. Sí, cualquier duda me pueden escribir o inclusive me pueden mandar WhatsApp. Vale. Bueno, es como algo introductorio para los que apenas van a tomar la clase del mes de mayo. Inclusive para los que ya han estado, pueden seguir tomándola, ¿no? Pues eso no hay problema. Eh, la intención es como, me gustaría que ustedes aprendieran, ¿no? Náhuatl, inclusive poderlo hablar, porque no me gustaría, me daría mucha alegría que ustedes pudieran hablar náhuatl, aunque no sea el 100, pero sí tener como un diálogo, ¿no? Con una persona que hable, o inclusive no precisamente, no pueden ustedes trabajar con náhuatl, o hacer poesía, o no sé, o música, o algo que les guste, o hasta hacer, no sé, arte con el idioma náhuatl, ¿no? O hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Con náhuatl, pero solamente hay veces que nos enseñan que es un dialecto, que no es así, es un idioma originario y es lo que ustedes deberían como aprender esta parte, ¿no? Porque siempre pasa, aunque a mí me ha tocado que ver que personas que tienen, no sé, un doctorado o inclusive una carrera y todavía dicen de manera despectiva que, es que hablas un dialecto, ¿no? Yo sí como, oye, pues es verdad, como noté en las escuelas, como no enseñan esta parte, yo dije, bueno, no voy a pelear, pero solo sí me gusta corregirles, ¿no? Como decirles, no es dialecto, sino es un idioma, ¿no? Y si me preguntan que el por qué es un idioma, ya les explico, ¿no? Como el español puede tener variantes dialectales, igual el náhuatl. En este caso, el náhuatl que yo hablo es de la Huasteca Potosina,
y precisamente del pueblo donde yo vengo, ¿no? Eh, Porque de tanto yo en la Huasteca Potosina hay también variantes dialectales en esta región, ¿no? Puede ser un poco diferente si me voy más, más adentrado, ¿no? Más como alejado de la ciudad. Puede ser como el náhuatl es un poco diferente, también puede pasar si tiene contacto lingüístico con otro idioma, ¿no? En este caso puede tener contacto lingüístico como a mí, que en nuestro caso en la Huasteca pasa con Tenec, ¿no? Que es un idioma del maya, que viene de la familia maya, y pues hay un náhuatl y un Tenec, que de ahí se deriva una variante dialectal lingüística, ¿no? Eso es a lo que voy, ¿no? Y hay veces pasa que si la gente la manera de minorizar o inclusive despreciar, ¿no? A los idiomas, que no debería de pasar esto. Digo, los idiomas originarios, para como, pues si tenían esta noción y tenían esta parte que nos había enseñado que los idiomas indígenas son dialectos, no es así, ¿no? Eso es incorrecto. Bueno, me gustaría ahora contarles una leyenda que igual a los que no tienen el libro se los puedo enviar, me pueden escribir. A ver, por aquí estaba. Sí. Es un libro que trabajamos en Gilitla. Me gustaría leérselas un poco para que este domingo no estén aburridos. Les voy a leer, primero les voy a leer en náhuatl. Esta leyenda se llama Huitzmalotepet. Eh, Huitzmalotepet, que significa el cerro o la montaña de la aguja. A ver, ni allá Catlequistuan. Voy a empezar. Ni allí Catlequistuan Tocoliwan, Tlenaltepet, Ixnesi, Ipan, Hualtepet, Xilitlan. Quihtowan achtiuimen niuitzmalotepetl eltoyatka ualkuejkapantik, tlen kijtoa ken tlatzkijtoya ika ilhuikak. Uejkaya ipan ni tlaltepaktli amo eltoya tlakesekikuas. Tlen tlamatinin kijtojken ipan itzonpan Huitzmalotepetl onka miak xinachtli. Moneki se tlakatl o se tlapiali yas uan kikuiti xinachtli. Uan kiampa onkas tlamantli tlen sekikuas ipan ni tlaltepaktli. Pampanelia onka miak mayantli. Tlen uajka yeka mosentilihken tlen siuamej, tlakamej, uan miakej tlapialmej. Tlen tlapialmej tlatlakatlamij, katej mouauatatzin, machajchantin, sekimej tlapialmej tlen tepiken, lokojkej, uan katlej uejkapatlamij. Uajka kitlahtlanihken tzopilotl mayaya yas uan kikuiti inon xinachtli panpa momelaua itzonpan Huitzmalotepetl uan amo ajsito. Tepa kilwihken koatl, nohkia kiyaualotih tlen Huitzmalotepetl uan nohkia amo uelki ajsito. Kianpapa nohki sekimej tlapialmej uan amo uelken tlahkosen ipan nin tepetl. Uajka tlamatinin monohnotzkej, ¿ehkatzin kichiuasin? Tlakeh tlapiali kiluisen makikuiti xinachtli itzonpan tepetl. Kitakeh, pehki monechkauiltih tlen totol kuachencheh. Tlen kitakeh patlani uan moketzah ipan kuamen. Uan kiyaualoa, uajka kinohnotzkeh uan kitlahtlanihken makichiuakan pika, yas uan kitemoti xinachtli kampa kijtowan onka. Nitotol kijtok, uajka nanias panpa no nipias miki. Patlanki nikuachencheh tlaskihtoy tlahkotipan Huitzmalotepetl. Pehki kiyaualoa uan kitzpikatiah tlen kiampa tlahkotik, keman kitakeh mopoloh uejkapa. Sekikahken ika inchapich kikahkalania tepetl. Keman kitakeh Huitzmalotepetl pehki mouixoua. Kitakeh pehki ueloni ueyi tepetl tlen uajka pehki tlakomoni chikauak uan kiampa yahki tlakokomokatia katli uan ajsito ueyatl uan tlakomontli teipa mokuepati ipan mixtli. Uajka yeka ipan ni tlaltepaktli uetzi atl. Tlen maseualmej kitakeh Huitzmalotepetl nokahki tzkitetzin. Tlanki tlakomoni